Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, mis amores lindos, esta época colonial definitivamente nos ha dejado muchas marcas, muchas huellas y que poco a poco en nuestra historia vamos viendo, ¿cierto?, cómo van trascendiendo. Ya para finalizar, vamos a revisar un poquito a lo que hace referencia a la educación en la época colonial y de manera específica, pues cómo se vio reflejado este proceso en esta etapa. ¿Listo? Pues bien, ¿cómo estaba entonces organizada la educación en esta época tan interesante? Ya sabemos que la religión marcó un papel muy importante y quizás ellos eran los que tomaban ciertas determinaciones durante los distintos procesos y actividades que se desarrollaran. Pues bien, las órdenes religiosas cumplían un papel muy importante y entre esas pues teníamos los dominicos que se encargaban de administrar el tributo de la Santa Inquisición, los franciscanos que defendían la inferioridad mental y moral de los indígenas, o sea, ellos se iban un poco más hacia los indígenas, y los jesuitas que estaban encargados principalmente de lo que era el proceso educativo. Entonces, en esas órdenes religiosas, ¿cierto? Era muy importante el papel que jugaban los jesuitas en cuanto al proceso de educación. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo fue el proceso de educación en la época colonial? La educación en la época colonial no es como ahora la tenemos, ¿cierto? Que donde el profe orienta, transmite, donde se va construyendo el conocimiento entre los estudiantes y entre el profesor, ¿cierto? Sino era una educación un poco más estricta, más severa y un poco más fuerte. Predominaba generalmente la memorización y que debían memorizar todo lo que tenía o todo el contenido de la Biblia. Se memorizaban aspectos importantes relacionados con la historia, con la cultura, relacionados con, por ejemplo, protocolos de comportamiento en la mesa, en el vestuario, entre otros sinnúmero de elementos que todo concibía en procesos de memorización. Entonces, todo se debía aprender memorísticamente. La religión era como la materia primordial o la materia más importante. Había una rigurosidad, el profesor nunca sonreía, era muy estricto, digamos, utilizaban métodos severos para que sus estudiantes, es decir, en ese momento, pues que a quienes les estaba transmitiendo, orientando su enseñanza, pues pudieran atenderle y aprenderle. Entonces utilizaban castigos, utilizaban un sinnúmero de estructuras fijas marcadas por una disciplina muy estricta, donde se debían tratar con cierto respeto a quien era el profesor o quien era el que estaba enseñando o impartiendo el conocimiento en ese momento. Y había una especie de clasicismo, es decir, no todos podían acceder a la escuela, no todo el mundo podía estar en las mismas clases, habían clases especializadas para ciertos gremios de la sociedad. Acordémonos un poco de cómo estaba marcado el color de piel en esta sociedad, y los españoles obviamente tenían más garantías que eran de color de piel blanca a lo que eran los negros o los esclavos o los indígenas, ¿cierto? Entonces eso tenía mucho que ver. En cuanto a la estructura, en una estructura fija, donde los estudiantes poco podían opinar, simplemente tenían que aceptar solamente lo que decía el maestro, ellos no podían preguntar, tenían que aprenderse en todo de memoria, hacían una serie de exámenes drásticos, y quienes impartían esto pues eran principalmente los franciscanos y los jesuitas. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué instituciones como que marcaron la relevancia en esta época colonial? Pues se distinguieron principalmente dos tipos de instituciones, las universidades y los colegios reales, llamados también colegios mayores, así se les denominaba en esa época, universidades y colegios reales. Esto ya es un poquito más avanzado, ¿cierto? Cómo iba cambiando y evolucionando el proceso educativo. Dentro de la educación elemental, que era, digamos, la primera fase, se le llamaba también la educación de las primeras letras. Y eso, digamos que se dio, como lo decían en un videito anterior, a través de las escuelas o los conventos. En los conventos parroquiales y las escuelas misionales, allí era donde se impartía estas primeras letras. Y era dirigido especialmente por párrocos
a párrocos e indígenas. ¿Listo? Los objetivos principales de esta formación eran simplemente leer, escribir y catequizar. ¿Qué significa catequizar? Significa que era impartir la religión, que aprendieran todas las creencias, todas las oraciones y todo lo que tenía que ver con la educación elemental. Bien. Entonces, para resumir, hubieron 3 procesos importantes o formativos en esta educación. Las primeras letras que ya les había mencionado, entonces el maestro era quien dominaba la clase, era muy memorístico y se centraba en la lectura, en la escritura, en la enseñanza de las matemáticas básicas, ¿cierto? Algo muy elemental, como lo decíamos anteriormente. Los estudios menores eran ya de un nivel intermedio entre la formación inicial y la superior, entonces se le llamaba estudios menores. Se enseñaba con la misma rigurosidad que lo hacían en las primeras letras, o sea, digamos, la jerarquía en la organización era la misma. Y se estudiaba humanidades y gramática. Fue una etapa fundamental para continuar con los estudios superiores, o sea, había que pasar esta etapa para poder seguir y continuar a la siguiente etapa, que eran los estudios mayores o superiores. En los estudios mayores se cursaba la universidad, asistían religiosos y laicos, y los primeros años, digamos que se hacían generalmente las humanidades y la filosofía, eran como las 2 materias predilectas. Los estudios finales ya eran una especialización y pues las especializaciones primordialmente era teología, que era el estudio de la religión, las leyes y la medicina. Bueno, entonces en eso consistió el estudio, en estas 3 etapas fundamentales, las primeras letras, los estudios menores y los estudios mayores. Acuérdate que las primeras letras era leer y escribir el centro principal. En los estudios menores era como una preparación para llegar a los estudios mayores. Y en los estudios mayores pues generalmente eran 3 disciplinas las más importantes o las que se podía estudiar, que era teología, que era el estudio de la religión, las leyes y la medicina. Las leyes hoy es como el derecho actualmente. Bueno. Quiero que veamos algo también muy importante de esta época, aparte de la educación, y fue lo que tuvo que ver con la arquitectura, porque evidentemente pues nosotros sabemos que cuando llegaron los españoles empezaron a construir ciudades, construir iglesias, y pues obviamente se marcó una arquitectura muy distinta a la que tenían las culturas prehispánicas, ¿cierto? Entonces, dentro de eso, pues digamos, se marcó la arquitectura religiosa, una arquitectura civil y una arquitectura militar. O sea, ¿cuáles eran las prioridades? Construir iglesias, construir lugares para lo que tenía que ver con todas las órdenes militares. Entonces eran como los 2 lugares más importantes que se construían a nivel de arquitectura. Y esto también es muy interesante para nosotros tener en cuenta como también hubo un gran desarrollo en esa época y no solamente pues una marcada trayectoria en cuanto al crecimiento religioso y el crecimiento educativo, sino también en lo que tuvo que ver con la arquitectura. En cuanto a la pintura, pues también muy predominante, hubo también esa trascendencia, empezó a brillar el arte y desde ahí empezaron a surgir como esos brotes pintorescos y con algunas pinturas cuyos temas principalmente eran religiosos. Entonces, estas pinturas generalmente se exponían en las iglesias y tenían un gran valor en la época colonial. Obviamente en la actualidad también tienen un gran valor porque pues han marcado y son hitos históricos para nuestro proceso, digamos, evolutivo y contextualizado de nuestra sociedad. En cuanto a la escultura, qué interesante porque también fue muy interesante. Utilizaron piedras para portadas y fachadas de casonas e iglesias. Entonces empezaron a darle forma a estas piedras y empezaron a sembrar los primeros pinos de la escultura. También utilizaron mucho la madera para interiores como retablones, cajonería, imágenes religiosas. Entonces, generalmente la madera también fue una prioridad, fue un elemento muy importante en esta época para hacer todo tipo de muebles. Y en cuanto a la talla con escultura o con piedras para hacer principalmente lo que era fachadas y lo que tenía que ver con esculturas religiosas. Eso era muy importante también en esta época.
Bueno, mis chiquitos bellos y hermosos, con esto finalizamos esta época maravillosa, la época colonial, donde nosotros hemos visto cada uno, cierto, de los aspectos más importantes que marcaron este momento histórico para nuestro territorio. Poco a poco hemos visto cómo ha evolucionado todo, los cambios que hemos notado con este gran auge de la tecnología, con esta era digital, y que realmente nos queda para la historia estos momentos que vivió nuestra sociedad en una época fuerte, en una época donde tuvieron que luchar y perseverar por sus ideales, por salir adelante y por acoger un poco otras culturas distintas a las que estaban acostumbrados. Bien, mis chiquitos bellos hermosos, vamos a reforzar todo esto que estamos aprendiendo, y en especial hoy con el tema de la educación en la época colonial a través del chat.